¿Crees que tu auto automático está diseñado para soportarlo todo? Piénsalo de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en 15 cosas que nunca deberías hacer en un auto automático, y quédate hasta el final porque hay un consejo extra que prolongará la vida del fluido de tu transmisión. Número 1. Conducir con el tanque casi vacío. En la mayoría de los autos, la bomba de combustible vive dentro del tanque y depende del combustible para mantenerse fría. Cuando circulas con poco combustible, ese efecto de enfriamiento desaparece y con el tiempo, esto puede acortar la vida útil de la bomba, convirtiéndola en una reparación costosa. Además, está el problema del sedimento. Cuando el nivel está muy bajo, se remueve toda la suciedad acumulada en el fondo del tanque. Ese material puede obstruir el filtro de combustible y afectar el rendimiento. En el peor de los casos, también puede dañar otras partes del sistema. Por eso, mantén siempre el tanque por encima de un cuarto para proteger la bomba. Número 2. Rodar en punto muerto. Circular en punto muerto ocurre cuando dejas que el auto avance sin potencia del motor, generalmente colocando la transmisión en neutral mientras el vehículo está en movimiento. Algunos conductores lo hacen en bajadas creyendo que ahorra combustible. Veamos 3 razones importantes por las que esto no es tan buena idea. Primero, no ahorra combustible en autos modernos. Cuando desaceleras con una marcha engranada, el propio vehículo corta el suministro de combustible, por lo que permanecer en marcha es más eficiente que dejar el motor en ralentí en neutral. Segundo, reduce el control. En una emergencia de fracción de segundo no tendrás la potencia inmediata para acelerar y salir del peligro. Y tercero, añade desgaste adicional, porque volver a poner la transmisión en drive mientras el motor está en ralentí castiga el tren motriz. Además, usas más los frenos, ya que el motor no ayuda a desacelerar, lo que aumenta su desgaste con el tiempo. Número 3. Conducir a través de agua profunda. Manejar por agua profunda puede parecer inofensivo, pero es un negocio arriesgado. La transmisión tiene respiraderos para liberar presión interna, lo cual es útil hasta que esos respiraderos permiten que entre agua. En vehículos con tracción en las 4 ruedas, estos respiraderos suelen estar más altos, por lo que el agua rara vez entra. Pero en la mayoría de los autos comunes, el respiradero está bajo, directamente sobre la transmisión. Al pasar por agua profunda, estás invitando a los problemas. Cuando el agua se mezcla con el fluido de transmisión, se crea una sustancia espesa y lechosa que degrada el material que mantiene unidos los paquetes de embrague. El daño en las placas es casi seguro, y lo peor es que puede ocurrir en cuestión de horas. Drenar el fluido no revierte el daño. Una vez que el agua entra, la transmisión empieza a patinar y puede fallar por completo. Recuerda el dicho, el aceite y el agua no se mezclan. Y en la transmisión ocurre exactamente lo mismo. Error número 4. Dejar el auto en drive en los semáforos. Mantener el auto en drive cuando estás detenido en un semáforo parece inofensivo, pero cambiar a neutral es mejor, especialmente en climas calurosos. Cuando el auto está en drive, el convertidor de par sigue trabajando incluso detenido, lo que genera calor, mientras el fluido de la transmisión se desliza internamente. En un día caluroso, ese calor adicional se acumula rápido, y en pocos minutos la temperatura puede subir de forma considerable, forzando a la transmisión a enfriarse constantemente. Pasar a neutral permite que los fluidos circulen con mayor libertad y reduce la presión del convertidor, disminuyendo la acumulación de calor y el desgaste con el tiempo. Error número 5. No calentar la transmisión. Las transmisiones necesitan atención especial en climas fríos. A diferencia del motor, dependen de fluido hidráulico, y este se espesa cuando baja la temperatura. Un fluido espeso no circula bien, ralentiza los cambios y provoca respuestas lentas. Estas demoras generan esfuerzo adicional y desgaste. Si tu auto pasó la noche estacionado, dale tiempo al fluido para calentarse y circular suavemente antes de conducir. Las mañanas frías son especialmente duras para las transmisiones. Error número 6. Apoyar la mano en la palanca de cambios. Descansar la mano sobre la palanca puede parecer natural, pero no le hace ningún favor a la transmisión. Ese hábito aplica presión constante sobre componentes internos, generando desgaste con el tiempo. Puede no parecer grave ahora, pero esa presión repetida puede causar daños más adelante. Mantén las manos fuera del selector cuando no lo estés usando. Y si este contenido te resulta útil y quieres ver más, dale like y suscríbete. Sigamos. Error número 7. Ignorar las luces de advertencia del tablero. Más allá de la clásica luz de check engine, hay otras que merecen atención. La luz de temperatura de la transmisión
Advierte sobre sobrecalentamiento, lo que puede causar daños graves. La advertencia de presión de aceite señala un problema de lubricación que puede desgastar el motor rápidamente, y la luz de batería indica posibles fallas de carga que pueden dejarte varado. Estas luces no son simples avisos, son advertencias tempranas para evitar gastos mucho mayores. Error número 8. Apagar el auto antes de ponerlo en park. La mayoría de los autos tienen un sistema de seguridad que impide arrancar si no está en park. Muchos modelos modernos ni siquiera permiten retirar la llave si no estás en esa posición. Esto evita daños accidentales. Si apagas el auto en drive o neutral, debes moverlo a park antes de sacar la llave o volver a arrancar. La buena noticia es que apagarlo en la marcha incorrecta no daña el motor de inmediato, pero sí desconecta el eje de entrada del resto de la transmisión, cuando el convertidor de par necesita permanecer conectado para funcionar correctamente. Número 9. Aceleraciones bruscas. Lanzar un auto automático desde parado pisando el acelerador a fondo puede sentirse emocionante, pero genera un estrés enorme en el motor y la transmisión. Hacerlo ocasionalmente no es grave, pero convertirlo en un hábito desgasta soportes de motor, bujes de suspensión y la transmisión, además de consumir más combustible que una aceleración progresiva. Aunque los autos modernos están diseñados para soportar estrés, si quieres que el tuyo dure, evita los arranques agresivos. Con el tiempo, esa fuerza extra se traduce en reparaciones costosas. Número 10. Poner park antes de detenerse por completo. Colocar la transmisión en park mientras el auto aún se mueve es una receta para el desastre. Estás forzando el trinquete de estacionamiento, una pequeña pero crucial pieza cuya función es bloquear el auto, no detenerlo en movimiento. Este hábito desgasta el mecanismo, y en algunos casos, puede romperlo. Si falla, otras partes como el pasador de bloqueo o el eje de salida también pueden dañarse, dejando inutilizable la función de park. Si escuchas un ruido de raspado, ya estás jugando con tiempo prestado. Detente por completo antes de poner park. Número 11. Descuidar el cambio del fluido de transmisión. Algunas personas dicen que el fluido de transmisión es de por vida, pero no lo es si quieres una conducción suave. Cámbialo de forma regular, aproximadamente cada 50.000 millas. El fluido debe ser rojo brillante y casi sin olor. Si está marrón o huele a quemado, necesita cambio. Dentro de la transmisión, engranajes y componentes se mueven a alta velocidad, y cualquier resistencia genera fricción y calor. El fluido actúa reduciendo esa fricción, pero con el tiempo se degrada. Cuando no se cambia, el desgaste aumenta de forma progresiva. Número 12. Poner el auto en park sin accionar el freno de mano. El trinquete de estacionamiento está diseñado para mantener el auto inmóvil, pero no es tan fuerte como el freno de mano. En una pendiente o con viento, el auto puede moverse. Hacerlo ocasionalmente no causa daño inmediato, pero con el tiempo desgasta piezas clave. El pasador no está hecho para soportar todo el peso del vehículo, y los bujes del motor también sufren. Usar el freno de mano es una forma simple de proteger el auto y evitar desgaste prematuro. Número 13. Dejar el auto en ralentí en drive por mucho tiempo. Dejar el auto en drive al ralentí durante periodos prolongados no es ideal. En autos modernos con ventiladores eléctricos y buen sistema de enfriamiento, algunos minutos no son un problema. Pero en motores diésel, el ralentí prolongado puede causar lavado de aros, donde el combustible no se quema por completo y diluye el aceite. Los motores a gasolina también pueden sufrir dilución del aceite. Si solo estás esperando, es mejor apagar el motor. Arrancarlo de nuevo consume menos combustible que dejarlo en ralentí por largos periodos. Número 14. Cambiar de drive a reversa mientras el auto se mueve. En autos antiguos, hacer esto es especialmente dañino. Si no te detienes por completo antes de cambiar de marcha, sometes a la transmisión a una tensión enorme que puede terminar en reparaciones muy costosas, a veces superiores a varios miles de dólares. Los autos modernos son más inteligentes y no permiten el engrane hasta que el vehículo esté detenido, pero aún así, el hábito correcto es frenar por completo antes de cambiar. Número 15. No ser suave cuando quedas atascado en la nieve. Cuando te quedas atascado, es tentador acelerar y hacer patinar las ruedas, pero eso puede dañar seriamente la transmisión. En su lugar, intenta avanzar suavemente, alternando con cuidado entre avance y reversa. Usa elementos de tracción como arena para gatos sin aglomerar o incluso trozos de alfombra. En tracción delantera, colócalos delante de las ruedas. En tracción trasera, detrás. En camionetas o SUV, usar la gama baja
Ayuda a controlar la potencia sin forzar el sistema. Consejo extra. Un consejo adicional que muchos subestiman es llevar siempre una pala pequeña en el vehículo, especialmente si vives o circulas por zonas frías. Esta herramienta simple puede marcar la diferencia entre salir sin esfuerzo o dañar seriamente la transmisión al intentar liberarte a la fuerza. Retirar la nieve acumulada alrededor de las ruedas reduce la resistencia inicial y permite que el auto se mueva con suavidad, evitando tirones bruscos que castigan el tren motriz. Muchas averías de transmisión no ocurren por el frío en sí, sino por la desesperación del conductor al acelerar con las ruedas bloqueadas. En climas invernales, invertir en neumáticos de invierno o en tablas de tracción reutilizables no es un lujo, es una medida de protección mecánica y de seguridad. Estos elementos mejoran el agarre desde el primer intento, lo que reduce la necesidad de acelerar de manera agresiva. Cada vez que pisas el acelerador a fondo con poco o ningún agarre, la transmisión recibe golpes internos que no siempre se sienten de inmediato, pero que se acumulan con el tiempo. La tracción adecuada permite que la fuerza se transmita de forma progresiva y controlada. Otro punto clave es la forma de acelerar cuando el auto está atascado. Evitar pisar a fondo el acelerador no solo protege la transmisión, también cuida los ejes, los diferenciales y los soportes del motor. La aceleración suave, combinada con pequeños movimientos hacia adelante y hacia atrás, suele ser mucho más efectiva que insistir con fuerza bruta. La mecánica responde mejor a la paciencia que a la violencia, y en situaciones de baja adherencia esto se vuelve aún más evidente. El segundo consejo extra, igual de importante, es evitar dejar el auto estacionado bajo el sol directo durante periodos prolongados. Muchas personas creen que el daño del sol es solo estético, pero la realidad es que el calor excesivo afecta componentes vitales. Bajo el capó, la temperatura se eleva considerablemente y la transmisión no es ajena a ese estrés térmico. El calor constante acelera el envejecimiento de piezas que dependen de tolerancias precisas. Con el paso del tiempo, la exposición prolongada al sol reseca sellos y juntas, provocando pequeñas fugas que suelen pasar desapercibidas hasta que el problema ya es serio. Además, el fluido de transmisión se degrada más rápido cuando se expone repetidamente a altas temperaturas, perdiendo su capacidad de lubricar y enfriar de forma eficiente. El resultado son cambios más lentos, tironeos y una respuesta perezosa que muchos confunden con carácter del auto. Siempre que sea posible, estacionar a la sombra o utilizar un parasol es una decisión inteligente. Estos hábitos simples reducen la temperatura interior y protegen tanto la transmisión como otros sistemas sensibles. Además, ayudan a preservar la electrónica, que también sufre con el calor extremo. Un pequeño gesto diario puede evitar un desgaste invisible pero constante. El sol tampoco perdona el exterior del vehículo. La pintura pierde brillo, el barniz se quiebra, los faros se opacan y los neumáticos se resecan por la acción de los rayos ultravioleta. Todo esto no solo afecta la estética, sino también la seguridad y el valor del auto a largo plazo. Mantener el vehículo fuera del sol directo es una forma integral de cuidado. Evitar estos errores comunes y aplicar estos consejos prácticos puede ahorrarte reparaciones costosas y prolongar significativamente la vida útil de tu auto. Pequeños cambios en los hábitos diarios generan grandes beneficios con el paso del tiempo, especialmente en vehículos automáticos. Cuidar la transmisión es cuidar el corazón del sistema de movimiento, y hacerlo con conciencia marca la diferencia entre un auto confiable y uno lleno de problemas innecesarios.